Si hay gente que se puede sentar por 5 horas viendo la televisión, hay gente que se puede sentar en una sala de cine por 3 horas y media. Hay que respetar el cine. Me parecía importante iniciar este video con esta declaración de Scorsese, considerando que una de las mayores quejas de esta película fue la duración de la película. Esta película debutó con 23 millones de dólares en los Estados Unidos en su primer fin de semana, logrando la predicción de que iba a ganar entre 20 y 25 millones de dólares en Estados Unidos. Fuera de este país, debutó con 21 millones de dólares, teniendo un debut final de 44 millones de dólares. Nada bien para una película que costó 200 millones de dólares en producir. Aunque yo sé que también se realizó en streaming, así que técnicamente la pérdida no es tanto. Pero la verdad es que en efecto mi sala de cine estaba casi completamente vacía. Para hacer una película de Scorsese y con nombres tan grandes y populares atados a ella como DiCaprio y De Niro, de los pocos que había, mínimo 10 personas, no les miento, se salieron de la sala de cine en algún punto de la película. La pareja que estaba a mi lado estaba dormida y otras personas que vi por ahí estaban contestando mensajes. A pesar de que la película ha tenido un muy buen recibimiento, he leído puras buenas opiniones tanto del público como de los críticos. He leído también por ahí a personas que afirman que Scorsese ha fracasado como director o que ya no tiene lo mismo que tenía antes. Esto debido a que justamente no pudo atraer a tanto público. Esta gente dicta que Scorsese se ha convertido en un mal director por su fracaso en taquilla y por justamente tantas quejas de la gente por la duración. Y mientras que entiendo de dónde vienen este tipo de comentarios, se me hace algo totalmente erróneo de pensar. Es entendible que lo primero que uno piense es que la falla estuvo del lado del director, pero yo más bien creo que ¿acaso esto no habla mal del público y de la audiencia en general en lugar del director? No es ningún secreto que la humanidad como audiencia ha ido cambiando y no necesariamente para mejor. Si la gente se salió de la sala, no creo que eso necesariamente equivale a que la película tenga una narrativa aburrida, lenta o que estuvo muy larga, sino que creo que simplemente recalca el hecho de que la gente hoy en día no aguanta estar sentada por 4 horas en una sala viendo un trabajo cinematográfico sin estar en TikTok, viendo historias de Instagram o checando WhatsApps. Y eso no es culpa del cine, es culpa del consumidor, que se ha mal acostumbrado a ver las películas en partes en TikTok, a ver resúmenes en YouTube, a pausarlas y a continuarlas el día siguiente o simplemente a no verlas sin ningún tipo de distracción. A mí me vuela la cabeza que existan personas que pueden ver 10 episodios de 1 hora de una serie o ver YouTube por 4 horas seguidas o estar scrolleando en TikTok toda la madrugada por 5 horas, pero no pueden ver una película de 3 horas. Me vuela la cabeza. Algunas personas parecen tener una actitud combativa hacia el tema de la duración y yo no lo entiendo. Quizás para el público general que lo que quiere es ir al cine a reírse, que nada más quieren pasar un buen rato, que no tienen tanto tiempo, lo entiendo. Pero no entre los autoproclamados entusiastas del cine o cinéfilos. Si tanto les gusta el cine, ¿por qué es un delito que te ocupe una buena cantidad de tu tiempo? La actitud de estas personas parece ser que una película tiene que hacer lo que tenga que hacer en la menor cantidad de tiempo posible, pero no es así de simple. Si una película es buena en 2 horas, pero puede ser excelente en 4, que dure 4. La longitud es una herramienta como cualquier otra elección artística. Honestamente no me molesta si una película se siente larga, porque oh sorpresa, está larga y está demandando más de nuestro tiempo por una razón. La cantidad de reseñas profesionales que dicen es que es demasiado larga porque si me tengo que quedar sentado en un mismo lugar por 140 minutos me pongo ansioso, es ridícula. No la vayas a ver, pues por algo te ponen la duración de la película antes de que compres tus boletos. Roger Ebert dijo alguna vez: ninguna buena película es demasiado larga y ninguna película mala es lo suficientemente corta. O sea, mira, si la disfrutaste, ¿de qué te quejas? Es que estuvo muy buena la película, pero estuvo muy larga. Pero pues estuvo buena.
Por lo menos yo sé que a mis películas favoritas fácilmente las podría agregar 5 horas más y yo estaría feliz. Es obvio que la justificación del tiempo depende de cada cinta y de cómo se aborda. Personalmente creo que Babylon, por ejemplo, pudo haber sido 40 minutos más corta mínimo. Jamás en mi vida había sentido una película tan larga y tan tediosa. Ahora sí que sentí cada milisegundo de la película. Pero en el caso de Killers of the Flower Moon, terminó y dije, ¿qué? ¿Ya se terminó? ¿Cómo es que ya estamos llegando al final? Pero bueno, en fin, sentía que tenía que sacar eso porque sentía que era una parte importante, no solo de cómo estamos viviendo el cine hoy en día, porque muchas veces la gente dice, es que el cine está muriendo. Claro que no. Hay cine tan bueno de los últimos años, de este año incluso. Cada año que pasa nos ofrecen tan buenas películas. Lo que está muerto o lo que está muriendo es la audiencia. Y eso recae en nosotros, no en el trabajo cinematográfico. Pero en fin, ahora sí, una mini introducción antes de que continúe. Por aquí les dejo mi Instagram, ya saben que me pueden seguir, significaría un montón, ahí soy súper activa. Y también ahí pueden ver todo mi trabajo fotográfico. Pero bueno, Killers of the Flower Moon es una película del 2023 dirigida por Martin Scorsese que narra una serie de asesinatos en la reserva Osage en Oklahoma en la década de 1920. Miembros de la tribu Osage fueron asesinados por blancos como parte de un complot para privarlos de su riqueza petrolera. Está basada en el libro del 2017 del autor David Grant, que justo estudia los asesinatos, la investigación resultante del FBI y la discriminación estructural contra los nativos americanos que inspiraron y permitieron los asesinatos. A diferencia de la mayoría de los westerns que están ambientados en el periodo romántico de mediados a finales del siglo XIX, Killers of the Flower Moon moderniza la historia del western americano y subvierte los estereotipos que asociamos con el género, y eso me gustó mucho. En lugar de los habituales estereotipos de blancos civilizados versus indios salvajes que estamos acostumbrados a ver en estos géneros, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, que son los dos protagonistas blancos que presentan la película, parecen más salvajes y monstruosos, especialmente con sus hábitos asesinos. Por otro lado, Lily Gladstone y la nación Osage son retratados como más inteligentes, civilizados y claramente ricos. Y aunque la manera en la que se desarrolla la historia es triste, es gratificante ver a un grupo social que es minoría tener ese nivel de superioridad ante los blancos que se quedaron con sus tierras, aunque sea por un poquito de tiempo. Como la mayor parte de la filmografía de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon centra a hombres con problemas en contra de su propia moralidad y obviamente la mortalidad, mientras descienden por un camino de corrupción y autodestrucción. En el transcurso de esta epopeya de más de 3 horas, Ernest, interpretado por DiCaprio, se embarca en un viaje en el que su sentido de la moralidad se pone en duda. Ernest tiene esta especie de rol casi como un agente doble, donde se casa con un miembro del imperio familiar de Molly, pero a la vez conspira con Hale para asesinar a su familia y heredar sus derechos sobre la tierra. Al principio, Ernest es un participante entusiasta y dócil en los planes de Hale. Está dispuesto a aplastarle la cabeza a un investigador privado o orquestar el asesinato de su cuñada y su marido para obtenerlo. Pero su capacidad para cometer estos actos de asesinato sin sentido comienza a disminuir cuando se convierte en el culpable de quitarle la vida a su propia esposa. Su confesión ante el tribunal se vuelve más espiritual que legal, mientras intenta limpiar su alma. Hale, interpretado por Robert De Niro, por otra parte, se siente intocable, que puede hacer su voluntad como quiera sin sufrir las consecuencias. Incluso tras las rejas, con perfecto poético y afecto paternal, habla con tanta tranquilidad y paz como si de alguna manera pudiera crear suficiente magia para hipnotizar a Ernest. ¿Y qué trabajo tan fenomenal hizo De Niro como un villano silencioso, cauteloso, doble moral, manipulador y carismático? A ratos difícil de leer. Fue un personaje de verdad fascinante de ver, aunque creo que no es ninguna sorpresa que De Niro haya hecho un gran trabajo con esto. Y bueno, la ignorancia y el mal son dos caras de la misma moneda. La gran pregunta que plantea esta película es que ¿dónde termina la estupidez de Ernest y dónde comienza su complicidad? Pero al final te llevan al mismo destino. Muchos de los mayores males
líderes en el mundo no los llevan a cabo genios tácticos, sino simplemente gente estúpida, cobarde y patética sin fuerza moral. Creo que la manera tan fría en la que se representa la relación de Molly y Ernest es muy buena porque justo ilustra esta distancia de Ernest con la moral y con la empatía y el amor. Es una relación compleja que creo transmite mucha impotencia porque obviamente nosotros como audiencia no podemos hacer nada. Es esta manera tan cínica de verlos, tanto a Ernest como a Hale, ser amigos de los Osage y disfrutar de su compañía y de su humanidad, mientras que a la vez lo desnudan, lo destripan y lo separan en sus cabezas de dicha humanidad para cometer todo lo que cometieron. Ahora voy a hablar del final, con spoilers, obviamente, porque creo que fue algo muy poderoso de ver. Creo que el hecho de que el epílogo se desarrollara como una obra de radio tonta financiada por el FBI, con actores que ponían acentos de Osage y efectos de sonido cursis de la época, con Martin como el narrador blanco saliendo para pronunciar la poderosa frase final, fue un momento necesario de autocrítica y reflexión que es muy importante tener en el cine. Hablé de cómo Barbie hizo esta autorreflexión, o por lo menos lo intentó, de hacer esta autorreflexión meta de una manera muy falsa y desastrosa. Pero Scorsese, con un nivel increíble de autoconciencia para un hombre de 80 años, nos demuestra que sigue creciendo. Y a la vez, el hecho de que él leyera el obituario nos recuerda que la película es un trabajo personal. Vi por ahí a gente que dijo que este final es un poco como el final de Funny Games, pero mucho más suave. Y esto es no solo en cómo Martin se está reivindicando a sí mismo, sino que también a la audiencia, porque la película no es sutil y eso no es necesariamente algo malo, pero si hubiera una pequeña posibilidad de que un porcentaje muy mínimo, aunque sea una persona en la audiencia, no hubiera captado el punto de la película, la escena final es el director literal hablando directamente a la audiencia y explicando cómo toda esta tragedia queda oculta y quedó tirada bajo la alfombra y olvidada. Es algo audaz pero magistral, y creo que también fue un comentario sobre cómo la sociedad tomó la historia de la explotación y los asesinatos del pueblo Osage y los explotó nuevamente, convirtiéndola en entretenimiento para los blancos. Esta historia desastrosa se puso en una coladera y se volvió a usar para lucrar. Creo que Scorsese, al subir al escenario para ofrecer el final, fue su forma de reconocer que es cómplice de eso mismo, pero que quiere que la injusticia de la historia y la injusticia de cómo la sociedad trata a los nativos americanos sea un impacto duradero. Si bien una cosa no puede existir sin la otra, es decir, cada que se presenta o se habla de una tragedia de esta manera, alguien siempre se va a beneficiar económicamente o socialmente o personalmente. Recordemos que el beneficio no siempre es la economía, porque puedes decir, voy a hablar de esta tragedia, pero todo el dinero se va a donar a la causa. Ok, pero ¿qué tal el prestigio público que estás teniendo? Eso también es una ganancia. A pesar de todo esto, sí creo que es importante contar esas historias, y creo que Martin lo hizo con mucho respeto. De cierta manera, Scorsese es como si nos dijera, tal vez intenté hacer la mayor justicia posible que pude con esta historia, pero en un mundo utópico o en un mundo mejor, no sería yo quien debería estar contando esta historia. Y creo que esa tensión también se extiende por el resto de la película, y Scorsese tiene mucho cuidado de hacer que parezca que está hablando en nombre de los Osage. Él los defiende sin duda, pero esto no evita que él naturalmente siga contando la historia desde el punto de vista de un outsider, en el contexto de su comprensión de lo que ha sido Estados Unidos. Creo también que el final fue maravilloso y diferente a cómo normalmente las películas históricas terminan con simplemente texto en la pantalla diciéndonos qué pasó después y hacer un intento de reflexión. Al sacarnos de la película a la que estamos acostumbrados, Scorsese revela la artificialidad inherente de cualquier adaptación de eventos que no sea un documental puro que muestre imágenes en bruto de dichos eventos. Quizás no trata de complicidad o explotación, sino más bien del fracaso del arte a la hora de imitar la vida. La obra de radio tiene una actriz que reemplaza todas las voces
voces femeninas, alguien que produce efectos de sonido en vivo, personas que se acercan a los micrófonos para decir sus líneas, y se siente mucho más artificial de lo que la persona que mira la película percibirá como la historia real. De Niro, Gladstone y DiCaprio caminando por los sets, conduciendo autos viejos, bebiendo alcohol falso, la ultra artificialidad del programa de radio en comparación con la película que estábamos viendo. Parece la misma distancia de la película que la película de los hechos reales. Aunque por supuesto cualquier adaptación y su fuente de la vida real son incomparables en términos de realidad. La realidad es que simplemente uno es real y el otro no. Ha habido muchas películas que comentan la cuestión de los hechos que se inventan o agregan para embellecer la vida de las personas reales y hacerlo más dramático, más entretenido, pero esto es diferente. Porque justo creo que también es un comentario sobre la artificialidad del cine. Sentimos horror al ver morir a los actores y a las actrices. No podemos ni imaginar el horror de perder a familiares bajo estas circunstancias que se nos presentan. Scorsese logró adentrarnos por completo en la historia, pero al final estamos tan alejados de lo que pasó como aquel público sentado en la sala con un gran anuncio de Lucky Strike, escuchando la historia contada por los actores en un escenario con un tipo frente a un micrófono. No somos nada diferente a ellos y Martin lo reconoce y lo expone. Me gustaron mucho los detalles y los simbolismos, como cuando Ernest es interrogado por Tom White y sus hombres, y cómo las moscas están alrededor de él y son prominentes en la escena, hasta el punto que Ernest intenta aplastarlas como si éstas se sintieran atraídas por él. Una mosca también aterriza cerca de él durante la escena en la que Molly le dice que él es el siguiente. Pero en realidad hay muchas moscas en muchas escenas alrededor de él y de Hale, que es fácil de pasar por desapercibido, pero fue un toque muy bueno. Creo que es una gran manera de simbolizar su alma y su núcleo podrido, que de cierta manera él se estaba pudriendo de adentro hacia afuera. La fotografía se me hizo bellísima, quiero recalcar que fue hecha por el mexicano Rodrigo Prieto, y la narrativa es maravillosa, no solo en los diálogos y en el ritmo, sino también en pequeños detalles como tener diferentes aspectos de radio, tonalidades e incluso títulos como en el cine mudo que saben que amo. Se sintió muy refrescante, el diseño de vestuario y la ambientación se ve fascinante. Creo que no suficiente gente está hablando de esto, pero todo era bellísimo. Yo veía hasta las botas y quedaba maravillada. Y probablemente una de mis cosas favoritas en esta película es Lily Gladstone, que tenía una presencia tan fuerte que se robaba cada escena en la que aparecía. Es de esas personas que lo dicen todo con su mirada y con sus ojos y sus gestos, y era muy difícil verla cada que colapsaba, cada que Molly perdía a un familiar. Definitivamente no me va a sorprender verla nominada en los Oscars. Pero bueno, en fin, esa fue mi opinión acerca de Killers of the Flower Moon. Me encantaría saber sus opiniones. Si ya la vieron, ya saben que me encanta leerlos, y nos vemos para otro video. Bye.